sino hacia Dios. Una iglesia que trabaja, que ayuda, que bendice a esta ciudad. Creemos que al hacer las cosas, estas se dicen solas. Creemos que servir a esta sociedad es ser parte de ella. Creemos que la contención, la compañía y el amor son nuestras mejores herramientas. Adoramos al Dios que entregó a su único Hijo por amor. Amor por nosotros. Amor por ti. Amor por todos. Acepta su amor y sé parte de esta gran familia. Ministerio El Camino hacia Dios. Un lugar para toda la familia. Hay poder en el nombre del Señor. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en su resurrección. Te animo a que lo alabes al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Ahí donde estés, que puedas levantar manos, dar gritos de júbilo, porque hay poder en el nombre del Señor. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que
la que limpia nuestras vidas y nos sana de toda enfermedad. Aleluya. Necesito aprender un poco aquí. Necesito aprender un poco allí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque Dios cuida de mí. Si en mi vida no hay dirección, buscaré una decisión. Yo sé que existe alguien que me ama, su mano me sostendrá. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Mira lo que dice: Dios cuida de mí. Cantemos todos juntos. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque Dios cuida de mí. Oh, Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo tu casa y no ando solo. No estoy solo porque Dios cuida de mí. Oh, Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque Dios cuida de mí. No ando solo y no ando solo. No estoy solo porque Dios cuida de mí. Yo lo sé y no ando solo. No estoy solo porque Dios cuida de mí. Y es en ese Muy buenas noches, que el Señor les bendiga y qué lindo poder encontrarnos por este medio, aunque sea, ¿no? Pero nos podemos sentir juntos, en armonía, y en esta noche vamos a compartir de la palabra del Señor en el capítulo 3 de Apocalipsis. Vamos a hablar acerca del mensaje a Sardis. Todas estas últimas reuniones estuvimos viendo los distintos mensajes que el Señor manda a las iglesias en el libro del Apocalipsis a través del apóstol Juan. Y vamos a orar al Señor para entregar este momento.
Padre, te damos gracias. Gracias porque podemos estar aquí, Señor. Cada uno en su casa, cada uno en su lugar, pero nos sentimos todos juntos, Señor. En armonía, Señor, contigo, con tu Espíritu Santo. Y a través de los medios, a través de la tecnología, podemos estar todos juntos, Señor. Todos unidos, pero alabando y bendiciendo tu nombre, glorificando tu nombre y aprendiendo de tu palabra. Señor, te pido que llegues a cada hogar, que llegues a cada lugar, el trabajo, donde sea que cada uno de mis hermanos, hermanas, amigos y amigas estén escuchando tu palabra. Llega, Señor, aquí, ahí, a cada lugar, Señor, y toca su corazón, su mente, su espíritu, y que podamos abrir, Señor, nuestra mente a lo que tú tienes para decirnos en esta noche. Gracias, Señor. Te pido, Señor, que uses nuestras vidas, Señor, en esta noche para dar tu palabra, lo que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y el libro de Apocalipsis, versículo 1 al 6, lo vamos a leer, dice: escribe el ángel a la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y en primer lugar vamos a ver la parte histórica. ¿Cómo era la ciudad de Sardis? ¿Qué influencia tenía la ciudad y la cultura de Sardis sobre esta iglesia en esta ciudad? La palabra Sardis significa remanente. Y saben que la ciudad de Sardis fue la capital del reino de Lidia, allá por el año 560 a.C., y originalmente la ciudad fue edificada de manera completa sobre un monte. Después se fue expandiendo a lo largo de los años, pero originalmente estaba sobre un monte y con un montón de murallas construidas a su alrededor, de manera que era prácticamente imposible entrar a esa ciudad sin permiso por la puerta principal, ¿no? A su lado corría un río llamado Pactolo, donde se encontró mucho oro. Y se dice históricamente que en Sardis se inició la construcción de las monedas de oro y de plata, que es donde nació, entre comillas, el dinero moderno. Era muy conocida por esto y además era una ciudad muy esplendorosa, con mucha gloria. Luego fue conocida por su producción de lana. La gente de Sardis fue quien desarrolló el proceso para teñir la lana. Comercialmente fue una ciudad muy productiva, ¿sí? Y estaba dentro de la base de las rutas de comercio, dentro de todo lo que era Medio Oriente. Y había una particularidad que tenían en este mercado, en la ciudad de Sardis, que cada puesto tenía un símbolo de la religión a la que pertenecía cada dueño de ese puesto. Por ejemplo, si era cristiano tenía una cruz, los judíos tenían su propio signo, y así cada uno. Los habitantes de Sardis tenían la particularidad de ser muy arrogantes, justamente por tanta gloria que había tenido esta ciudad. Estaba a 80 kilómetros al este de Esmirna, 50 kilómetros al sudoeste de Tiatira. Si podemos poner la primera foto del mapita para que nos demos un poquito de idea. Ahí estaba la ciudad de Sardis. ¿Sí? Todas las iglesias, todos estos mensajes que estamos viendo estaban cerca una de las otras, donde hoy en día es Turquía. La ciudad de Sardis hoy en día se llama Sarta.
Bueno, debido a estos grandes depósitos de oro que había en el río, los reyes que vivieron allí fueron conocidos por su riqueza. De hecho, dos reyes, los más famosos, uno fue Cresto, que era conocido por sus riquezas y su sabiduría. Era tan rico que decían, había un proverbio que decía, tan rico como Cresto. Y después otro rey llamado Midas tenía una leyenda que decía que todo lo que tocaba se convertía en oro. Era una ciudad próspera, militarmente estratégica por la ubicación que tenía a lo largo de su historia, y después vamos a ver algo con respecto a esto. Cuando Juan escribe esta carta a esta iglesia, esta ciudad ya estaba en decadencia política, económica y social. Con respecto a la parte, al contexto religioso, eran muy idólatras, ¿sí? Pensemos, ¿por qué estamos diciendo todo esto? Para ubicarnos más o menos, tener un poquito de imaginación en dónde estaba esta iglesia. ¿Por qué es este mensaje tan fuerte a esta iglesia? La diosa principal que tenía esta ciudad se llamaba Artemisa. Si podemos ver uno de la foto que sigue, el templo dedicado a ella era uno de los 7 templos más grandes griegos. Bueno, estas son las ruinas que quedaron. Esas columnas que se ven tenían, o tienen, y antes había muchas más, 18 metros de altura. Era algo impresionante. Si podemos ver la otra foto. Bueno, esta era la diosa Artemisa. También había otra diosa llamada Cibele, conocida como la Gran Madre. Bueno, en su culto incluían orgías, ¿sí? Y estos adoradores, los más radicales, los más extremistas a esta diosa, eran instados a castrarse. Y luego de la automutilación llegaban a ser sacerdotes eunucos de esta diosa y se vestían como mujeres por el resto de su vida. Otra diosa que tenían era la diosa Hera, patrona de los hogares y del parto, y era una diosa muy popular entre las mujeres casadas. Y como el resto de Asia, se le rendía culto al emperador de ese momento. Era una ciudad sumamente inmoral, ¿sí? O sea, si nosotros nos cuesta muchas veces vivir bajo tentaciones o bajo presiones culturales, a esta ciudad, a esta iglesia en esta ciudad, le costaba también. Uno de las estructuras que ha quedado a lo largo de los años, esta es una ciudad muy rica en arqueología, muchos arqueólogos van allá a estudiar, es una de las mejores ciudades en arqueología de Turquía en este momento. Vamos a ver otra de las fotos. Una de esas estructuras que ha quedado es el gimnasio romano. Miren cómo ha quedado el día de hoy. Imagínense lo que debe haber sido en ese momento. El gimnasio romano y los baños romanos tenían 5,5 hectáreas. Los romanos eran personas que eran muy idólatras, por así decir, de su cuerpo, ¿sí? Y bueno, hasta hacían concursos, no de belleza de mujeres, sino con respecto a los cuerpos de estas personas. Y justamente este gimnasio romano estaba al lado de la sinagoga. Si vamos a la otra, ven, atrás está el gimnasio y en esta parte de adelante de la foto está la sinagoga, que es una de las sinagogas más grandes que hay fuera de Palestina. En esta foto, vayamos a las otras, para ver más o menos lo que quedó de la sinagoga. Sigamos a la próxima. En esa foto, bueno, no se ve muy bien, pero era adentro de la sinagoga. Esa es la imagen de un águila. Y es el águila romana, y bueno, había también otros tipos de animales que significaban lealtad al emperador, adentro de la sinagoga. En la otra foto que veíamos recién se veían mosaicos o pinturas, en esa, pinturas que se encontraron en el piso y en las paredes que eran iguales a las pinturas de los templos paganos. Eso adentro de la sinagoga. Otra de las cosas que se vio que fueron
descubriendo a lo largo que fueron excavando para encontrar estas arquitecturas, estos elementos tan lindos para conocer de la historia y de la cultura de ese lugar, es que en las sinagogas, era algo que hacían los judíos, ponían sus nombres en las columnas, y en esta sinagoga también estaban los nombres, pero no estaban escritos en hebreo, estaban en griego. Todas estas particularidades de la sinagoga en especial no eran comunes para los judíos y estaban adentro de la sinagoga. ¿Qué significa esto? La cultura había entrado tanto, pero tanto a lo que es la cultura judía, también había entrado dentro de la iglesia de Sardis, ¿sí? Dentro de los creyentes. Es una de las cosas por la que vemos que Jesús le dice en este mensaje que estaban muertos. Que bueno, eso lo vamos a ver un poco más adelante. Hay un dicho, mal dicho, ¿sí? Pero un dicho que dice: todos los caminos llevan a Roma. No sé si alguna vez lo has escuchado. La iglesia de Sardis prácticamente practicaba eso, ¿sí? Porque era tanta la mezcolanza que tenían y permitían estas cosas que eran abominación. Por ejemplo, que el gimnasio estuviera al lado de la sinagoga. Dentro de la cultura era imposible de permitir una cosa así en aquel entonces, pero ellos lo tenían. Si vemos las otras fotitos que les quiero mostrar, estas últimas fotos son ruinas de casas. Sigamos con la próxima. Y la otra. La iglesia de Sardis, a la que Juan le escribe la carta, estaba en una casa, no tenían un templo. Y probablemente haya sido como alguna de estas ruinas que vimos acá. Lo último que quiero contarles de la historia es que esta ciudad era prácticamente impenetrable. Pero por el año 457, el rey de Ciro decide ir a conquistar la ciudad de Sardis. Era una ciudad estratégica para todo lo que es militar, era estratégica en el comercio, en la ruta de comercio. Y Ciro decide ir. Cuando llega, se da cuenta de que era imposible de entrar. Entonces, ¿qué hace? Pone a todo su ejército alrededor de esta ciudad, o en gran parte de alrededor de esta ciudad, para vigilar, para ver los movimientos. Del otro lado, de la parte de adentro, obviamente estaban vigilantes y cuidando la ciudad. Un día, un soldado del ejército del rey Ciro, ¿sí? Que era el que iba a conquistar a esta ciudad de Sardis, la historia cuenta que vio que se cae un casco del muro. No se sabe si es que el soldado se acercó al muro a mirar y se le cayó. Algunos dicen que se quedó dormido, no se sabe bien. Pero la historia cuenta que este soldado se escondió para ver si alguien bajaba, si alguien iba a buscar ese casco, y definitivamente así fue. Por medio de una puerta secreta, ¿sí? Este soldado buscó su casco y volvió a entrar. Esa noche el rey Ciro conquistó la ciudad de Sardis. Probablemente cuando Jesús le habla a esta ciudad, que manda el mensaje por medio del apóstol Juan, cuando dice que estén vigilantes, fue justamente a recurrir a su historia. A lo largo de la historia fueron unas 4 o 5 veces que entraron por lugares vulnerables de la ciudad para atacar la ciudad y conquistarla. Así que esta ciudad nos dice estar vigilantes. Jesús nos dice estar vigilantes. Amén. Sigamos. Bien. Qué linda palabra de nuestra pastora. Y en este contexto que nosotros vemos aquí en Sardis, vemos que cuántos de nosotros hubiésemos querido vivir en ese lugar porque había tanta riqueza. Pero también comienza una época donde este pueblo, que realmente había sido bendecido por Dios con las riquezas naturales y todas las cosas que ellos tenían, lo que hablaba nuestra pastora, comienza una decadencia
no solamente en el lugar de Sardis, sino una decadencia espiritual. Como dijo nuestra pastora, Sardis era una ciudad donde había mucha inmoralidad, donde los dioses que tenían y que hacían la reverencia con actos sexuales. Entonces nos damos cuenta que ahí el pueblo de Dios que habitaba en ese momento vivía todas esas cosas y esas presiones que tenían que vivir. Y de a poco, ese pueblo que había sido redimido por este Dios maravilloso, empezó a involucrarse en todo este tema. ¿A través de qué? A través de el descuido. Gracias a Dios que este tiempo nosotros hemos sido convocados como iglesia a orar, a velar y a cuidar lo que Dios nos ha dado. ¿Esto es por qué? Porque el enemigo está presto para que nosotros, si le damos un lugarcito, él entra y puede hacernos daño. Como decía nuestra pastora, ahí esta ciudad está más o menos a 500 metros del piso. Esta ciudad estaba más o menos a 500 metros entre risco y montaña. Era muy difícil entrar a ese lugar con un ejército. Pero el rey Cyrus dijo, presten atención, tiene que haber algún lugar donde podamos entrar para tomar la ciudad. Y es así como decía nuestra pastora, que uno de los soldados se le cayó algo y pudo ver el otro soldado que estaba ahí mirando dónde podía entrar para tomar la ciudad. Ni siquiera hizo falta una guerra, ni siquiera hizo falta tomar por asalto y matar gente, simplemente en un descuido que hubo, porque estaban tan seguros, era tan difícil entrar a la ciudad, estaban tan seguros que hubo descuido de parte de los habitantes y de los guardias. Por eso la palabra de Dios hoy nos manda a que nosotros tenemos que ser cuidadosos. Que el enemigo anda, dice la palabra, como león rugiente, buscando a quien devorar. No puede violar la puerta cerrada que Dios no tiene protegido. No la puede violar. Simplemente puede entrar si nosotros le damos el lugar. Entonces, esta diligencia, esta indulgencia, esta indisciplina que hubo de parte de este soldado hizo que Sardis, esta ciudad, comenzara a vivir situaciones que después se iban a arrepentir. ¿Por qué? Porque ya había sido tomada y seguramente, como se dice cuando es tomada por otros pueblos, las creencias y la forma de vida y todas esas cosas son cambiadas. Por eso, hermanos, cuando hay una palabra de Dios, y vemos aquí en Hechos, capítulo número 19, versículo 10, dice, así continuó por espacio de 2 años Pablo, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús y hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. Siempre Dios tiene misericordia por las ciudades que se descuidan. Siempre hay una posibilidad a través de la misericordia de Dios que el Señor da. No sé cómo hacía Pablo, porque si usted lee los viajes de Pablo, no sé cómo hacía, acá estuvo 2 años. Usted ve, no sé cómo hacía en ese tiempo de viajar a través de barcos que no eran tan sofisticados como ahora. Y yo es cosa mía, no estoy diciendo, es cosa mía. Yo digo, capaz que Dios lo transportaba, porque llegaba a tantos lugares y uno dice, ¿cómo hacía Pablo para llegar a tantos lugares? Pero la palabra que Dios le mandaba a Pablo que fuera y predicara, la palabra era predicada. ¿Por qué lo hacía Dios? Por amor a las ciudades que estaban en pecado o que necesitaban ayuda de parte de Dios. Y esta ciudad era una de ellas,
que necesitaba la ayuda y la misericordia de Dios. Porque vamos a ver aquí en Ezequiel el estado que estaba esta ciudad. Ezequiel capítulo número 33. Y yo creo que tomemos esta palabra como ejemplo de estos días también nosotros. Dice la palabra en el versículo 30, 33:30. Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová, mofándose. A ver qué, así estaba la ciudad, así estaba la ciudad. Y dice el versículo 31, y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío estarán delante de ti, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halago de sus bocas, con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Nos damos cuenta que esta ciudad estaba viviendo así. Mientras Jesús describe ahí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Él utiliza términos los cuales enfatizan su carácter como amo de cualquier poder espiritual y autoridad. La repetición del número 7 ayuda a indicar esto, porque 7 es el número de plenitud de la Biblia. Por tanto, Jesús tiene la plenitud del Espíritu de Dios y la plenitud de la iglesia. Hermano, esto llegaba como poder a ese lugar, ¿para qué? Para restaurar esas vidas que estaban tan alejadas y en decadencia. Y después dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios, Jesús tiene la plenitud del Espíritu de Dios en sí mismo. Y Él también tiene el Espíritu Santo en plenitud para darnos a nosotros como iglesia. Qué lindo es esto, porque nosotros podemos ser parte de esta bendición que Dios quiere darnos. Y después dice el versículo, sigue el versículo 1, dice, yo conozco tus obras que tienen nombre de que vives. Yo conozco tus obras. Como Jesús le dijo a cada iglesia, Él también lo dice a la iglesia de Sardis. Lo que una iglesia es y lo que una iglesia hace nunca está oculto delante de los ojos de Dios. Podemos aparentar muchas cosas, podemos hacer ver a los ojos de las personas muchas cosas, pero delante de los ojos de Dios es diferente. Que tienes nombre de que vives, dice el versículo todavía. Jesús sabía que la iglesia de Sardis tenía un nombre, tenía una reputación de vida y vitalidad. Era una reputación de los hombres. Si mirabas a la iglesia de Sardis como a la ciudad de Sardis, todo parecía vivo y que estaba bien. Todo estaba adelante de los ojos de los hombres, todo estaba bien. Pero algo estaba pasando en ellos, en sus corazones. Algo se estaba gestando en ellos que le estaba haciendo daño. Entonces esto quiero que nosotros prestemos atención lo que voy a hablar ahora. No debemos de tener la impresión de que Sardis era un asunto de difunto, con el edificio destruido, los miembros dispersos y un pastor que estaba por renunciar. No, era una iglesia que estaba ocupada. Era una iglesia que estaba ocupada en las cosas de Dios, con reuniones cada noche, los comités abundantes, todo el movimiento que hace una iglesia, promociones, publicidad, con todo estaba bien. Tenía una reputación de estar viva, bien despierta, siempre preocupada en todo. Eso es lo que daba a los ojos de los hombres. Pero dice la palabra, sigue el versículo, pero tu imagen es que estás viva, pero en realidad estás muerta. Muerto, a pesar de su reputación de estar vivo, Jesús los miró por lo que en realidad eran. Muertos, porque muestran una reputación que no es garantía de un verdadero carácter espiritual. A pesar de su buena apariencia, Jesús los miró por lo que en realidad
eran. Qué tremendo esto, hermano. Cuando nosotros sabemos que Dios nos mira y nosotros podemos aparentar delante de la gente, de nuestra familia, delante de los pastores, muchas cosas, pero Dios nos mira aquí adentro en nuestro corazón. Muerto indica que no hay lucha, no hay batalla, no hay persecución. No era que la iglesia de Sardis estuviera perdiendo la batalla, porque no había batalla. No era necesario la batalla, porque el diablo había dicho, estos se están destruyendo a sí mismos. Están mal delante de Dios que están destruyéndose a sí mismos. Después dice el versículo, acuérdate pues de los que has recibido y oído y guardado y arrepiéntete. Siempre cuando hay una palabra de Dios, cuando hay una palabra, porque vino la palabra en Apocalipsis acá, siempre Dios espera una respuesta del pueblo. Siempre espera una respuesta de cada uno de nosotros. Lo que ellos deben de hacer es acordarse de cómo ellos primero han recibido y oído la palabra de Dios. Ellos deben de guardar esas cosas y deben de arrepentirse a regresar y restaurar sus vidas, sus familias, delante de Dios. Qué tremendo esto. Dios hoy nos está diciendo, así como ahí en esa ciudad, que era tan rica en muchas cosas, pero en una decadencia espiritual tremenda, la palabra de Dios vino para que ellos pudieran tener la oportunidad, ese remanente que quedaba allí, tuvieran la oportunidad de recibir a Cristo en el corazón. Pues si no velas, dice la palabra, vendré sobre ti como ladrón. Jesús le advierte del gran peligro de no mantenerse vigilantes. Si ellos ignoran su mandamiento de no velar, entonces Jesús vendrá sobre ellos como ladrón en un tiempo el cual ellos no esperan. En ese tiempo ya estaba esta palabra. Dicen, arrepiéntense porque un día yo voy a venir a buscarlos y si no están preparados, ¿dónde van a ir? ¿Qué van a hacer? Y la historia es así. Y quiero terminar con una parte de la historia de un general británico en la Segunda Guerra Mundial. Juntó a sus soldados antes de salir a la batalla y les dijo, les debo dejar una palabra de advertencia. Este general le dijo a sus soldados, escuchen bien, presten oídos, presten atención. Lo que sigue, preste atención, lo que sigue a la cobardía y a la traición es la confianza excesiva que conduce a descuidar y entrar a la pereza y a la vagancia. Es el peor de los crímenes de guerra. Una persona, un soldado que se descuida, que no está atento, puede perder su vida y puede hacer perder la guerra. Acá la palabra de Dios nos dice que no tenemos que descuidar, tenemos que velar. Hoy la iglesia ha sido convocada a la oración y a velar. No prestar atención significa que tenemos un enemigo presto a hacernos daño. Entonces, hermanos, hoy esta noche, tarde noche, yo quiero dejarte esta palabra. Estemos atentos a lo que Dios quiere decirnos todos estos días que estamos hablando de este tema. Que tenemos que estar atentos a la palabra para que Dios nos bendiga, nos guarde, no solamente a nosotros, sino a toda nuestra familia. Pastor Isaac. Buenas noches, buenas tardes, que Dios le bendiga. Y bueno, y siguiendo con la línea de la enseñanza que se está dando en esta tarde, vamos a ir a Apocalipsis otra vez, capítulo 3, pero versículo 2 en adelante dice, y voy a usar una versión, nueva traducción viviente, que dice, despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que te queda está a punto de morir.
Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio. Y reténlo con firmeza. Arrepiéntete y regresa a mí. Si no despiertas, vendré a ti de repente, cuando menos lo esperas, como lo hace un ladrón. Sin embargo, dice, hay algunos en la iglesia de Sardis que no se han manchado la ropa con maldad. Ellos caminarán conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. No vamos a hacer una mirada más de la historia, porque bien claro fue mi esposa, la pastora Analía, y también aquí el pastor Victorio, mi tío, con respecto al contexto histórico y a cómo estaba situada la ciudad y la iglesia. Pero sí vamos a hablar un poquito de la realidad. Esta iglesia había sido fundada y tan solo 30 años después de que Cristo había ascendido a los cielos, llega esta carta, esta revelación, esta palabra a Juan para estos creyentes en esa iglesia, en esa ciudad. No había pasado mucho tiempo de que Jesús había estado caminando sobre la tierra, de que Jesús había hecho todos esos milagros maravillosos que vemos en las Escrituras y que nos maravillamos y a veces decimos qué tremendo haber estado presente en esas experiencias. O sea, nosotros hoy, 2000 años después o más de que esto pasó, creemos en la palabra de Dios y confiamos que todo lo que la Biblia dice es veracidad. Y qué lindo cuando vemos a veces relatos históricos que dan muestra de esto. Pero me llama poderosamente la atención que solamente habían pasado 30 años y llega esta carta. A una iglesia, que bien decía el pastor Victorio, no era una iglesia que estaba pasando por una crisis, no era una iglesia que estaban divididos, no era una iglesia donde habían pocos creyentes, no, era una iglesia que manifestaba crecimiento, era una iglesia de ejemplo para el resto de las iglesias de la zona. Y si veíamos recién en el mapa que mostraba la pastora Analía, todas las iglesias a las que hace referencia Apocalipsis estaban muy cerquita una a la otra, o sea que tenían noción de lo que pasaba, estaban en conocimiento del desarrollo de cada una de ellas. Pero aquí llega esta carta. Imagínense, era la iglesia referencia para todos, era la iglesia esa que salía, que uno veía a veces, si estuviera habido internet en ese momento, quizás la más tecnológicamente montada, o la iglesia quizás más luminosa, o la iglesia quizás que vemos que a veces uno dice, ¿cómo me gustaría ser parte de esa iglesia? Y era el punto de referencia, porque era una iglesia que se desarrollaba. Y llega esta carta de Juan y le dice, ustedes creen que están vivos, pero yo le digo, ustedes están muertos. Así, ¡plá! Sin tratar de maquillar el asunto, no, directamente al hueso va el mensaje. ¿Por qué? Porque bien mencionaba, era una iglesia que había confundido sus principios. Ese dicho que dice, todos los caminos van a Roma, quizás ellos fueron los que lo instalaron, pero no todos los caminos van a Roma. Y la Biblia es clara en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6, cuando dice, Jesús le contestó y le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Lo que le advierte esta carta, esta palabra a la iglesia de Sardis, y que tranquilamente se puede acomodar a situaciones muy particulares del tiempo de hoy. A veces vemos cómo los creyentes andan de peceras en peceras, creyendo que son pescaditos que se pueden adaptar a cualquier agua. Y esta iglesia era esa que se mostraba como la gran pecera, la revolucionaria. Y viene el mensaje y le dice, hey, ¿por qué crees que estás vivo? ¿Por qué crees que está todo bien? Te estoy diciendo, no está todo bien. Y le dice, despierta, fortalece lo poco que te queda antes de que muera. ¿Por qué? Porque se habían empezado a contaminar y a perder la identidad propia. Quizás la situación que le rodea, quizás lo que tenían alrededor, la riqueza o el estado social,
el momento cultural que tenía. Y me llamaba también la atención lo que mencionaba con respecto a, para el judío, mencionar su nombre en judío, en hebreo, es muy importante. No es algo que lo pueden claudicar, no es algo que lo pueden negociar. Pero esta iglesia era parte de eso, lo habían negociado. Hasta en la sinagoga, lo más ortodoxo, lo más conservador, habían escrito sus nombres en griego. Habían cambiado inclusive aquello que era religioso. Cuando el evangelio de la cruz era salir de la estructura. No era venir a romper con los principios, sino era cumplir el principio de Dios. ¿Por qué? Porque la ley había sido cumplida por Cristo en la cruz del Calvario. Y estos habían malinterpretado los hechos, esta iglesia, y ellos decían, sí, para mí Jesús es el camino. Pero para otros, quizás la manera de llegar a Dios lo ven de otra manera. Por eso la gran cantidad de dioses, la gran cantidad de alternativas que algunos tenían de oferta como para tener una relación de fe. Y en esto el Señor le advierte y le dice, ojo, no claudiquen en esto, no lo cambien, no lo negocien. No hay otro camino, no hay otra forma. La única manera de llegar al Padre es a través de mí. Yo creo, hermanos, el mensaje de hoy está enfocado a eso. Y esta carta se refleja en Apocalipsis, ¿para qué? Para que tengamos cuidado y velemos, estemos vigilantes, como dice la palabra, atentos a cómo el diablo opera tratándonos de engañar, tratándonos quizás de vestir las cosas de tal manera que nos confundamos, creyendo que es algo de Dios. Y esto, hermano, es lamentable. Es lamentable verlo inclusive en el tiempo de hoy con tanto desarrollo de la enseñanza de la palabra de Dios, como a veces cristianos, hijos de Dios, se van en caminos que no son de agrado al Señor. ¿Por qué? Porque Dios busca esto, busca que nosotros mantengamos ese ADN puro, eso que corre hoy por nuestra sangre, que es su sangre en nosotros, que es su vida en nosotros. Cuando le aceptamos a Cristo en nuestro corazón, le permitimos a Él que pase a ser el dueño y Señor de nuestros corazones, que sea quien domine nuestras acciones y tenga el derecho a guiar nuestro futuro. Esta iglesia quizás era una iglesia que servía, como decía el pastor Victorio, tenían actividades. Quizás es una iglesia que permanentemente estaba en movimiento, en innovación, pero habían perdido la esencia, habían perdido el ADN. Habían dejado de identificarse como nosotros somos la verdadera iglesia. Tenemos el verdadero camino, el verdadero evangelio se predica en este lugar. Y eso nosotros nunca tenemos que dejar de anunciarlos. Pueden haber algunos que se vistan o algunos caminos que parezcan quizás interesantes o que te muestren una realidad que tú creas que es distinto, pero no lo es. Hay un solo camino, hay una sola manera de llegar a Dios y es a través de Jesucristo. Por eso, estos que se creían vivos, pero estaban muertos, ya la palabra del Señor en Isaías advierte sobre esta situación. Isaías 29:13 dice, así que el Señor dice, este pueblo dice que me pertenece, me honra con sus labios, pero su corazón dice, está lejos de mí. Y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas, aprendidas de memoria. Qué duro, pero qué real. Qué importante, hermano, que seamos conscientes. Dios ve mucho más allá, quizá de la interpretación de nuestro deseo, de nuestra gana. Dios ve el corazón. A veces nosotros confundimos lo que parece bonito con lo que es real. Y está bueno, y a mí me gusta, soy una de esas personas que si pudiera haber estado en ese tiempo, quizá me hubiera vuelto un buscador de oro, porque a veces, le soy honesto, me engancho con algunos videos en YouTube de cómo buscan oro. Y he dicho, un día de esto voy a comprarme un burro y voy a irme con un detector de metal a buscar oro. En algún lugar tiene que haber. Porque yo veo esos videos en YouTube y aparecen y sacan oro. Y digo, yo tengo que hacer lo mismo. Pero
El otro día estaba mirando un video de estos y mostraba lo que es la pirita y brilla como el oro. Sonaba el detector de metal como oro, pero cuando lo sacó y lo limpió dijo, no, esto es pirita, el oro de los tontos. Y la verdad, esta iglesia vivía esta realidad, iba detrás del oro de los tontos. Nosotros, gracias a Dios, tenemos un Dios que nos vive moviendo. Y así como el tiempo del pueblo de Dios en el desierto, este tiempo para la iglesia ha sido un tiempo para afirmar nuestra fe, para fortalecer nuestros principios, para entender que a nosotros no nos hace hijos de Dios solamente el hecho de congregarnos. Si bien es lo importante y damos gloria a Dios, ¿por qué? Porque mire, metemos este anuncio en el medio. A partir de las próximas semanas volvemos a los cultos presenciales, gracias a la gloria del Señor. Amén. ¿Por qué esto decimos? Porque es importante congregarse. Es necesario. Pero es aún más importante que tu fe se mantenga firme. Así como en aquel tiempo esta iglesia de Sardis representaba este tipo de iglesias que hoy vemos. Por ejemplo, la iglesia universal. ¿Se acuerda cuando recién empezaron a llegar estos brasileros con este mensaje engañador que decían, toma un vasito de agua? ¿Cuánto habrán puesto el vasito de agua contra el televisor, no? Y cristianos que quizá de años se fueron por esos lados, mintiendo, engañando. En México es lamentable. Hace muy poquito, una iglesia que tiene por nombre Jesús la luz del mundo, es una iglesia muy grande, tiene muchísima gente. De hecho, está fundada la iglesia en el centro del pueblo y toda la ciudad se hizo alrededor de la iglesia. El pastor o líder hace poco fue preso por abuso de menores. ¿Qué quiero decir con esto? Que así como la iglesia de Sardis, en aquel tiempo, Dios le manda esta carta a través del apóstol Juan para que despierten, para que salgan, que puedan retener lo poco que le quedaba de vida. Así hoy hay iglesias también, que levantan, como dice Isaías, honran con labios, pero su corazón está lejos. ¿Y qué es de la iglesia que confundió a tantos? Confundiendo la esencia principal de todo sobre quién fundó Dios la iglesia. Donde hay un hombre, porque es solamente un hombre, que hoy es el hecho de ser argentino, está sentado en Roma, creyendo que Dios dijo sobre esta roca, sobre Pedro voy a edificar la iglesia, cuando él se estaba haciendo referencia a sí mismo. Él es la roca, él es el camino, él es la verdad, él es la vida. Y hermano, hermana, si hay algo que te tiene que dejar esta carta, este oráculo a la iglesia de Sardis, es que no busques alternativa. No te vayas por el brillo, andate por lo puro. Que tu corazón arda en la presencia de Dios, en el fuego de Dios. Que cada vez que tenga la oportunidad de estar en la casa del Señor y en la presencia de Dios, puedas sentir en tu corazón que estabas al lado de Él. Que no te pase como esos dos en el camino, que Jesús caminó en medio de ellos y no se dieron cuenta que estaba Jesús con ellos. Sino que cada vez que tenga la oportunidad de estar cerca del Maestro, tu corazón vibre, tu vida se conecte. No importa que sea a través de las redes como lo estábamos haciendo hoy, y qué lindo que lo vamos a hacer la semana que viene otra vez aquí en la casa de Dios, pero de la manera que tengas ese momento con el Señor, que tu encuentro sea puro, genuino, real, que puedas abrirle siempre tu corazón, que esa manifestación hacia su amor, hacia su gracia sobre tu vida, sea real y genuina. Y mira, la iglesia tenía un llamado de esperanza, porque no era un llamado de decir, ¿sabes qué? Estás muerto. Dice, lo poco que te queda, lo poco que hay, no lo dejes morir. Y hoy
esa iglesia desapareció. Ya no está más. Ya no existe. Es más, el país donde estaban estas iglesias, Turquía, es uno de los países musulmanes y que hoy, lamentablemente, nosotros mandamos misioneros para lograr evangelizar. Es parte de la ventana 1040, esa ventana cerrada, con ideas equívocas, que no reconocen a este Cristo maravilloso. Por eso, qué importante que llegue el Señor a tiempo. Qué importante que nosotros entendamos que Dios no ha dejado de ser fiel nunca. Y que Él no te llama la atención para decirte, ¿sabes qué? Está acabado. Él te llama la atención para decirte, ven, levántate. Como lo hizo con Pedro, cuando le dijo, si eres el maestro, haz que yo vaya a ti. Y Jesús le dijo, dale, vení. Y cuando se encontró en su condición humana, dice la Biblia que empezó a hundirse en el agua. Jesús le reprendió y le dijo, hombre de poca fe. Pero le tomó de la mano y le salvó. Dios y nuestro Señor nunca nos va a hablar. Nunca nos va a llamar la atención con el hecho de destruirte. Porque si no sería en vano el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Así como lo hizo con esta iglesia, así como el mensaje tan duro, así como un mensaje tan directo diciéndole, mirá, te crees vivo, pero estás muerto, despertate, voy a llegar en el momento que menos lo pensás. Dios nos dice a nosotros también de la misma forma, no dejemos ni desaprovechemos la oportunidad que tenemos de Dios. La gracia sobre gracia sigue estando activa. Dios sigue siendo fiel. Dios sigue estando ahí a disposición para nuestras vidas. ¿Con la intención de qué? De ser esos que la Biblia menciona. Mire qué lindo, Apocalipsis 3, pero el versículo 4 y 5 dice, sin embargo, dice, hay algunos en la iglesia de Sardis que no se han manchado la ropa con maldad. Ellos caminarán conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. Todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco. Nunca borraré sus nombres del libro de la vida, sino que anunciaré delante de mi Padre y de sus ángeles que ellos me pertenecen. Qué lindo, ¿no? Siempre hay un remanente. Así como pasó en ese momento que el profeta decía, yo solo he quedado. El Señor le dijo, no, yo he guardado unos también, que no han manchado su corazón. Y qué bueno que nosotros como iglesia, del ministerio del camino hacia Dios, estamos fundados sobre principios y sobre doctrina que nos lleva ¿a qué? A esto, a un arrepentimiento, a un reconocimiento y a saber que el único que salva es Jesucristo, que el único que sana es Jesucristo, que el único que liberta es Jesucristo. Y si hay algo que vamos a predicar siempre en este lugar, va a ser Jesucristo vino para salvar, para sanar y para dar vida. Por eso dale gloria a Dios, dale honra a Dios, que Dios te trajo a un lugar donde hay palabra de vida. Siempre que mires, y ese es el peligro quizás que muchos pueden correr en este tiempo con la virtualidad. Algunos se van con los flashes, algunos se van quizás con esos destellos de grandeza. Vos siempre busca lo real. Busca ese mensaje que te lleva a los pies de Cristo. Y si hay algo que esta iglesia, a través de nuestros pastores, Pastor Anselmo, Pastor Estela, nos enseñaron siempre, es ir a los pies de Jesús, a rendirnos, a entregar nuestro corazón, a pedir perdón las veces que sea necesaria, a buscar su gracia, porque mientras estemos en esta tierra, tenemos oportunidad. Mientras todavía quede algo de vida en toda nuestra situación, corre a Jesús, corre a sus brazos, porque Él sigue siendo fiel. Por eso, ahí donde estás, decirle al Señor gracias. Cerrar tus ojos y decirle, Señor, gracias.
Porque este mensaje llega en el momento más indicado. Quizás tú crees que anda todo bien en tu vida, pero no es lo que tú crees, es lo que Dios cree de ti. Y qué bueno cuando vas a Él y te encuentres con el mensaje de Dios que dice: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Y no confundido, porque quizás dices: hago mucho, pero ojo, que tu corazón sea el correcto, que tu corazón sea el que Dios está buscando. No pierdas la mejor porción. No pierdas el momento. Y ahí donde estás, decile a Dios en tu oración: Señor, yo te pido que nunca dejes que yo caiga en el error de estos creyentes, estos cristianos, que le daba lo mismo tu palabra, tu fidelidad, tu grandeza, con otras ofertas. Porque no hay otro camino, no hay otra oferta, no hay otra oportunidad para nuestras vidas, sino la que tú tienes para nosotros. Por eso, Señor, perdónanos. Si en el afán de nuestras vidas, si en los anhelos y deseos de nuestros corazones, a veces nos vamos detrás de las luces, nos vamos detrás de lo que parece oro y dejamos lo que es puro. Pero hoy, Señor, volvemos a ti. Retornamos, Señor, a tu camino. Porque queremos, Señor, nuestros nombres escritos en el libro de la vida. Queremos caminar contigo y queremos que tú, Señor, digas nuestros nombres ahí delante de Dios y de los ángeles. Que digas, Señor, que te pertenecemos. Por eso, Jesús, ayúdanos siempre a entender que no importa el contexto, no importa la realidad que inclusive estemos viviendo, no importa que quizás el presente no sea bueno, tú estás, tú eres real y eres fiel. Por eso, Señor, seremos fieles. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gloria. Y ahí decirle a Jesús: puedo oscurecer, puedo ser rodeado de lo que nunca esperé y estar en la neblina de un gran dolor y pensar que no hay salida para mí. y decirle: Dios ha sido fiel, su fidelidad nunca fallará, permanecerá, siempre crecerá. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Decirle: Dios ha sido fiel y por siempre lo será. Dios ha sido fiel, dile. Dios ha sido fiel, Dios ha sido fiel, su fidelidad nunca
siempre lo será. recibe. Has sido fiel y por siempre lo será. Gracias, Señor, porque tu fidelidad es para siempre. Y por eso, Señor, te damos gracias. Y henos aquí, hijos e hijas tuyos, que te reconocemos y deseamos todos los días tener claro y tener presente que tú, Jesús, eres el único camino, la única verdad y la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria al Señor. ¿Es bueno el Señor? ¿Es bueno el Señor? Aleluya. Qué lindo es poder estar así de esta manera, pero estar. Pues sabemos que la palabra de Dios llega ahí a donde nosotros no podemos ni entendemos, pero es real. Gracias a Dios por esta oportunidad que hemos tenido en esta tarde. Y si no hemos visto y nos han visto, quiere decir que Dios nos ha guardado. Este tiempo tan difícil que se está viviendo, tenemos una esperanza, como decía la palabra hoy, que si no te descuidas, el Señor te va a guardar. Porque el enemigo no tiene ni arte ni parte en nosotros. Señor, gracias por esta oportunidad que hemos tenido delante de tu presencia, de estar reunidos a través de, Señor, de las redes, aquí en cada uno de sus lugares, en sus casas, quizás en los mismos hospitales, clínicas, Señor, quizás aislados allí, Señor, en sus casas, pero hemos estado recibiendo palabra de Dios. Por eso, Señor, ¿cómo no darte gracias? ¿Cómo decirte, Señor, nos has cuidado y nos seguirás cuidando, Señor? Y aquellos que hoy están viviendo allí un momento difícil, Señor, quizás particular o familiar, Señor, rodéalos con tu amor, con tu fuerza, en el nombre, con tu misericordia, con tu gracia, abrázalos, Señor, para que ellos tengan fortaleza para seguir adelante y no detenerse en el nombre de Jesús. El enemigo no va a ganar la batalla. Somos más que vencedores en el nombre de Jesús. Créelo, ahí a la distancia, créelo. El Señor está con nosotros. A pesar de todas las cosas que suceden, el Señor está con nosotros. Ahora, Señor, gracias. Gracias te damos, Señor, por habernos permitido recibir esta palabra que nos ha hecho bien al alma, al corazón, al espíritu y nos ha dado nuevas fuerzas para seguir adelante. Señor, y que no claudiquemos, a pesar de lo que sucede, nunca claudiquemos, siempre sigamos adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga. Bendiciones para todos. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Así participas de todas nuestras reuniones. Si querés recibir nuestros devocionales diarios, escribinos a Bendito WhatsApp. Te recordamos que contás con las cuentas de Fundación El Camino y Mercado Pago para cumplir con tus compromisos con el Señor. Seguinos en las redes sociales, en Instagram como @shd.ministries y en Facebook como Ministerio El Camino hacia Dios. Ministerio El Camino hacia Dios te espera nuevamente en sus próximos servicios. Dios te bendiga.